Bien, estamos revisando los contenidos que son de movimiento vertical para un poco identificar algunas características que hemos ya visto también en clase. Vemos lo siguiente, ¿no? Estamos revisando lo de la cartilla, y en la cartilla tenemos, ¿no? Algunos aspectos relacionados con las características del movimiento vertical, ¿no? Cuando ocurre esto, habíamos hecho incluso digamos, una pequeña experiencia acerca de lo que es la caída de los cuerpos, ¿no? Tenemos la aceleración que provoca que los cuerpos empiezan a caer, el tema de la fuerza gravitacional o la fuerza de la gravedad, y tiene un valor constante, nos indican también en la cartilla, y ya se han hecho trabajos, se han hecho muchos experimentos en los cuales se ha determinado este valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Es un valor que lo vamos a manejar bastante, y en algún caso se va a tomar el valor de 10, como también nos sugiere el texto. Dame un segundito. Voy a volver a compartir con ustedes la pantalla, pero de otra manera. Entonces, indicaba esto, ¿no? De que la gravedad tiene un valor constante, o en algún caso vamos a utilizar el valor de 10, ¿ya? Que también nos indica. ¿Ya? Son características que tenemos respecto a lo que es el movimiento vertical. Nos, nos indica la pauta que tenemos que tomar en cuenta sobre la velocidad. Cuando los cuerpos están empezando a caer o inician su movimiento desde cierto, usualmente es cero, ¿ya? La trayectoria de los cuerpos con movimiento vertical siempre va a indicarse con una dirección vertical, ¿ya? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. El, algo que se debe de tomar en cuenta que es la resistencia del aire, ¿ya? Es la resistencia del aire, ¿no? Hace que el objeto, cuando sube o baja, tiende a tener cierta, digamos, alteración en su movimiento por efecto de la resistencia del aire, ¿ya? No sucede lo mismo fuera de nuestro espacio, no fuera de la Tierra. De pronto no existe esta misma característica, entonces el movimiento es diferente, es totalmente diferente. Y tenemos, de pronto nos indica el valor de la aceleración de la gravedad, que provoca que los cuerpos puedan moverse, ya sea aumentando su velocidad cuando están cayendo o disminuir su velocidad cuando están subiendo. La gravedad es una propiedad que tienen los cuerpos, y nos indica en esta tablita de pronto las características de la gravedad en diferentes lugares. Ya decíamos, en la Tierra, tiene 31 arriba. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la Tierra, en la línea del Ecuador, el valor estandarizado es de 9,78 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? En los polos de la Tierra, su valor es de 9,83, ¿no? Como que va a haber cierta diferencia respecto de uno con lo otro, ¿no? En la línea del Ecuador o en los polos de la Tierra. Hay que tomar en cuenta que la Tierra no es del todo redonda, ¿no? En todos los gráficos vemos que la Tierra tiene una forma circular, digamos así, ¿no? Casi perfecta, pero en realidad tiene una forma más, es una forma distinta en los polos, ¿no? Incluso son un poco más largas que en la parte media, en la línea del Ecuador, ¿no? Por eso esa pequeña diferencia. En la Luna
En la Luna, la gravedad tiene un valor de 1,62, en Marte 3,72, en Júpiter 24,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Dónde podríamos, bueno, en la Tierra caminamos de manera normal, ¿dónde podríamos caminar a pasos agigantados? ¿Dónde podríamos tener pasos mucho más largos? En la Luna o en Marte. ¿Por qué? Porque la gravedad es mucho menor en comparación a de la Tierra. Donde nos costaría mucho poder movernos, bueno, hasta tener cierta adaptación, sería en Júpiter. ¿Por qué? Porque su gravedad es mucho mayor. ¿Ya? La gravedad tiene ese efecto sobre los cuerpos que están alrededor. ¿Ya? Ahora aquí de pronto ya entramos a una parte en donde nos indican o debemos de conocer las fórmulas que tiene el movimiento de caída libre, ¿no? El movimiento vertical, ¿ya? El movimiento de caída de los cuerpos. El movimiento no es constante, no es constante, ¿no? Si arrojamos un balón al aire, el balón va a subir, pero va a empezar a disminuir su velocidad. Y lo mismo sucede si dejamos caer un objeto, el objeto al principio no tiene velocidad, pero a medida que va cayendo, va aumentando su velocidad. Esto a determinadas alturas. No los vamos a ver ahora, pero a determinadas alturas, porque si la altura es muy grande o de pronto mayor, entonces tiende a tener otros efectos sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver después. Pero decimos que en este movimiento vertical, el movimiento es variado o de pronto se parece mucho a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Las fórmulas que están viendo aquí, o las fórmulas que se tienen en la cartilla, dice movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? ¿Por qué nos menciona esto? Porque vamos a usar fórmulas muy, muy parecidas a las que tenemos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ¿no? Las fórmulas o las ecuaciones de caída libre o movimiento vertical son estas que están en la cartilla. Y si las comparan, son muy, muy similares. ¿Qué es lo que cambia en estas fórmulas? Lo que cambia es, en lugar de aceleración, colocamos o se indica el valor de la gravedad. En esa fórmula, en lugar de aceleración, el valor de la gravedad. Otro cambio que se hace es que en lugar de distancia, se coloca altura. Altura porque el cuerpo está o subiendo o está bajando. Está subiendo una altura o está bajando una altura, ¿no? Entonces, cambia en lugar de distancia, cambia por altura, ¿no? Y la última fórmula, que también se parece a la que se maneja, dice, ¿no? La altura se ha cambiado por este, ¿no? Y nuevamente la aceleración ahora es la gravedad, ¿ya? Entonces, eso se cambia y básicamente se usa las mismas formas, ¿no? O se tiene la misma relación de cada una de esos símbolos, ¿no? BF, velocidad y velocidad inicial, H altura, T tiempo, ¿no? Gravedad es la aceleración de la gravedad o la G, y lo que aquí de pronto, ¿no? Es importante, nos dice que usamos signos más o menos, más o menos. A qué se refiere esto? Se refiere a que en las fórmulas tenemos fórmulas más y menos, más, menos. Y cuando hacemos un ejercicio, no podemos usar al mismo tiempo los dos signos. Tenemos que usar solo uno de los signos, o más o menos. Y aquí nos indica cuándo usar más o cuándo usar menos, ¿no? Se usa más, nos dice, ¿ya? Se usa este signo más si el objeto está empezando a caer, cuando empieza a caer, ¿ya? El signo positivo. Se usa signo positivo cuando empieza a caer. Se usa signo negativo. Se usa signo negativo cuando el objeto empieza a subir, cuando está subiendo, ¿ya? Entonces, esa es un poquito la relación. ¿Qué sucede si el objeto está subiendo y bajando de pronto, no? Porque lanzamos una pelota, la pelota empieza a subir, subir, subir y luego empieza a bajar. Ojo, en ese caso, son dos trayectos, son dos momentos.
un momento de subida y otro momento de bajada. Un momento de subida, entonces usamos el signo menos en las fórmulas. Y cuando ya hacemos el análisis en el segundo momento, cuando está bajando, usamos el signo positivo. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado en esa parte de en la resolución de los ejercicios. Todos los cuerpos que están subiendo o tienen un desplazamiento vertical o están subiendo, llegan hasta un punto máximo donde ya no suben más. Tienen que bajar. Suben y ya no sube más y tienen que volver a bajar. Entonces, hasta el lugar más alto que ha subido ese cuerpo se denomina altura máxima. ¿Ya? La expresión que nos permite calcular la altura máxima es esta que tenemos normalmente en la cartilla, ¿no? Es una de las pequeñas fórmulas que vamos a usar bastante. El tiempo que de pronto tarda el cuerpo para llegar a esa altura máxima, porque tiene que tener algún tiempo, no puede ser eh, infinito, ¿no? Tiene que tener algún tiempo. Entonces, tenemos otra fórmula que nos permite calcular el tiempo de subida, ¿no? Cuánto ha subido el cuerpo, cuánto tiempo ha tardado el cuerpo para subir hasta su altura máxima. ¿Ya? Entonces, esta fórmula también nos va a permitir hacer eso. Vamos a usar algunos ejemplos o vamos a hacer algunos ejemplos para usar esta fórmula. Tiempo de permanencia en el aire es el tiempo que nos indica que el cuerpo ha permanecido en el aire. Y es el tiempo total, el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Imagínense una moneda que se lanza al aire. Se lanza la moneda al aire por, no sé, de pronto para sortear los partidos de fútbol, en un encuentro deportivo. Usualmente se agarra una moneda, se lanza al aire para poder identificarse de pronto quien decide alguna de las cosas que se tienen que hacer en esa actividad deportiva. Se lanza la moneda, sube la moneda y vuelve a bajar. Él ha tenido un tiempo para subir y un tiempo para bajar, ¿no? Entonces tenemos un tiempo de subida y un tiempo de bajada. La sumatoria de esos dos tiempos, de subida y de bajada, es el tiempo total que ha permanecido en el aire. Entonces, la fórmula que tenemos aquí nos va a permitir calcular justamente ese tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿no? Si llega al mismo lugar. Pero ahora imagínense que de pronto están encima el techo de su casa, ¿ya? O están en el pasillo del colegio, ¿no? Imagínense, están en el pasillo del colegio, hacen lo mismo y de pronto no agarran la moneda y la moneda continúa su camino, ¿no? Continúa su camino hasta el suelo, baja hasta el patio, ¿no? Y ustedes se encuentran allí. Entonces ahí no corresponde esta fórmula. ¿Por qué? Porque ha habido un tiempo mayor. Ha subido la moneda, ha vuelto a bajar, ha pasado por el punto donde ha empezado su movimiento, pero ha continuado su trayecto hasta mucho más abajo. ¿Ya? Entonces no corresponde esta fórmula para ese análisis. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿No? Solamente hasta el lugar de donde ha sido lanzado el cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vemos hasta aquí, ¿no? Vemos también algunos gráficos que nos ayudan un poquito a identificar esas características que lo tenemos en la cartilla. Es justamente este gráfico que nos dice, ¿no? Un cuerpo es lanzado, una pelota, ¿ya? Es lanzada hacia arriba. Si es lanzada hacia arriba, no puede tener velocidad inicial cero, y ahí lo indica claramente, ¿no? Ese signo nos dice no es igual, ¿no? La velocidad inicial no es igual a cero. O de pronto también podemos leer que la velocidad inicial es diferente, es diferente de cero, ¿ya? Entonces tiene alguna velocidad. De lo contrario, no podría subir, tendría que bajar. Sube, llega hasta un punto donde ya no sube más. Y esa pelota tiene que volver a bajar, porque no sube hasta el infinito, ¿no? Tiene que llegar a un punto donde ya no sube más. En ese punto donde ha subido, donde ha llegado a su altura máxima, su velocidad final vale cero. Eso ya nos indica también el cuadro. La velocidad final vale cero. La velocidad final vale cero. ¿Por qué?
porque a medida que ha ido subiendo, su velocidad se reduce, 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 reduce. Y llega a este punto que se llama altura máxima y luego tiene que volver a bajar. Justo en ese punto, su velocidad final vale cero. Su velocidad final vale cero. En ese primer, en esa primera trayectoria. La segunda trayectoria es que la pelota no se queda ahí. La pelota tiene que volver a bajar. ¿Por qué baja? Por efecto de la gravedad. Y si baja, si vuelve a bajar, entonces esa velocidad final ya era para el primer tramo. Pero ahora para este segundo momento, segundo instante, cuando está bajando, ahora empieza a moverse. Entonces esa velocidad final se vuelve velocidad inicial. Inicial ya en la baja. Entonces al bajar tiene una velocidad inicial cero, baja, 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 vuelve a bajar hasta llegar al mismo punto. Y cuando llega al mismo punto, la velocidad final es diferente de cero. La velocidad final es diferente de cero, ¿no? Cuando llega al piso cualquier objeto, no llega con velocidad final cero, tiene una velocidad por efecto de la gravedad, ¿no? Entonces, eso también nos indica el gráfico, nos indica las características que tiene el movimiento vertical. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a hacer algunas eh, resolución de algunos. Vuelvo, chicos, ¿ya? Vuelvo. Eh, eh, Hoy estoy armando algunas cosas. A ver. ah, entonces, tenemos ahí el tema de la velocidad, digamos, las fórmulas de lo que son eh, del movimiento vertical, ¿ya? Cada una tiene sus propios nombres, son todas las fórmulas que vamos a usar, ¿no? Respecto al movimiento vertical. Y es, digamos, la altura máxima, el tiempo de permanencia en el aire, tiempo total. Lo ideal es que puedan ustedes tener un formulario, una ficha con un formulario o con estas fórmulas y con todas las que hemos visto, porque esto nos va a servir bastante, bastante para poder, si las podemos memorizar, perfecto, pero de lo contrario, un formulario nos va a servir bastante para que podamos tener la fórmula, tener presente aquello que necesitamos identificar o saber. ¿Ya? Es bien importante esa parte. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos, les decía, respecto a lo que es este movimiento, ¿no? O sea, voy a salir un momento, voy a salir un momento para poder hacer esto, ¿ya? Eh, ah, mm, 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 mm.
Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Y en el ejemplo nos dice lo siguiente, ¿no? Se lanza un objeto hacia arriba con el tiempo que tarda, no, vamos a hacer después, vamos a hacer uno un poquito más, más sencillo, ¿no? Solamente para hacer más práctico el ejercicio. Dice, del cuarto piso se deja caer un objeto. Llega al piso con una velocidad de 15 metros por segundo. ¿De qué altura cayó el objeto? Otra vez, del cuarto piso se deja caer un objeto, ¿ya? Entonces, aquí de pronto como que la palabra clave, lo vamos a poner así, es esto que nos significa. Un segundo. Se deja caer, esa es la palabra clave, se deja caer un objeto. Cuando indica se deja caer, lo que nos está indicando es el tema de la velocidad. Vamos a poner ya como esto es lo que tenemos que tomar en cuenta también cuando hacemos, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es dar los datos, ¿no? Tenemos entonces el tema de los datos. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? Dice, se deja caer un objeto. Si dice eso en el ejercicio, vamos a notar que la velocidad inicial vale cero. Ya, sin pensarlo dos veces. Se deja caer, ahí es, velocidad inicial, cero. Si dice se lanza, ahí es otra cosa, es diferente, ¿ya? Solo cuando dice se deja caer o empieza su movimiento, velocidad inicial cero. Llega al piso con una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces ese es otro dato, ¿no? Llega al piso con una velocidad, dice, velocidad de 15 metros por segundo, ¿ya? Entonces, ya nos indica otra velocidad y ese es otro dato, ¿no? Si el anterior hemos puesto velocidad inicial cero, entonces aquí vamos a poner velocidad final igual 15 metros por segundo y listo, ¿ya? Vamos a poner esa velocidad. Una es inicial y la otra final. Y nos dice, ¿de qué altura cayó el objeto? Nos está preguntando como incógnita la altura. ¿Cuál es la altura de la que cae el objeto? Y además, como nos dice del cuarto piso, solo nos dice del cuarto piso. Podríamos poner como respuesta, ¿de qué altura? Del cuarto piso. Pero de pronto necesitamos identificar la altura, una altura. No todas las casas tienen las mismas alturas, no todas las edificaciones tienen las mismas alturas en sus pisos, ¿no? Algunas más, algunas menos. Entonces aquí vamos a ir con mucha más precisión de identificar de qué altura, a qué altura se encuentra ese cuarto piso, ¿ya? El cuarto piso. Entonces, para esto necesitamos un dato más. ¿Cuál es el dato que nos falta? Es el valor de la gravedad. ¿Ya? La gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ese valor que no está en el ejercicio, pero nosotros necesitamos indicarlo, necesitamos eh, eh, escribirlo. ¿Ya? Entonces, teniendo estos datos, necesitamos calcular el valor de la altura. ¿Hay alguna fórmula que nos permite calcular el valor de la altura? Si revisan su cartilla, si tienen la cartilla al lado, por eso es bueno tener un formulario. Si tenemos el formulario o tenemos la cartilla, vamos a encontrar. Pero primero vamos a poner cálculo de la altura, ¿ya? Y tenemos en los formularios, tenemos en la cartilla que una fórmula que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad, perdón, no, gravedad antes es dos veces gravedad por altura, ¿ya? Y aquí mucho cuidado porque las velocidades están elevadas al cuadrado, ¿ya? Las velocidades están elevadas al cuadrado. Entonces, podemos usar esta fórmula, ¿ya? Que nos indica
todo lo necesario para poder realizar el ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos todo lo necesario? Porque dice, ¿tenemos velocidad final, el dato de la velocidad final? Sí, y se va a reemplazar en lugar de ese signo. Tenemos el dato. Tenemos el dato de la velocidad final, se va a poder reemplazar en la fórmula. ¿Ya? Se va a poder reemplazar. Tenemos el dato de la gravedad, también tenemos el dato de la gravedad que se va a poder reemplazar en la fórmula. Lo que no tenemos es el valor de la altura. Ah, esa es la incógnita y eso es lo que vamos a identificar o eso es lo que vamos a hallar como resultado de la operación. ¿Ya? Entonces, borramos todo esto para no equivocarnos y decimos lo siguiente. ¿Ya? Vamos a calcular el valor de la altura. ¿Ya? Listo. Aquí un pequeño detalle más. La fórmula nos indica más menos. La fórmula nos indica más menos. ¿Qué vamos a usar? ¿El signo positivo o el signo negativo? Nos dice que el cuerpo se deja caer. Asumimos que está bajando. Está bajando. Entonces, cuando los cuerpos están bajando, decíamos, se usa el signo positivo. ¿No? Si estuviera subiendo, se usa el signo negativo. En este caso, vamos a borrar el negativo y nos quedamos con el positivo. ¿Listo? Bien. Una vez hechos. Segundo, ya veo aquí lo siguiente. La velocidad inicial vale cero. La velocidad inicial vale. Cuando pongamos en los datos que la velocidad inicial vale cero, ¿ya? En la fórmula vamos a hacer esto. En la fórmula simplemente anulamos velocidad inicial. Anulamos siempre que la velocidad inicial sea cero. ¿Ya? Vamos a ver cuándo la velocidad final también se puede anular, pero ahorita no. Ahora estamos viendo que la velocidad inicial es cero, entonces en la fórmula anulamos, ¿ya? Anulamos, no vamos a tomar en cuenta esa velocidad, porque vale cero, ¿ya? Entonces, la fórmula, ¿cómo queda? Velocidad al cuadrado, queda de esa manera. De esa fórmula, de esto último, ya no anulamos nada más. De esa fórmula tenemos que despejar la altura. ¿Ya? Tenemos que despejar la altura. Entonces, al despejar la altura, el número 2 y el símbolo de gravedad pasan al otro miembro. Están multiplicando, pasan a dividir velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad igual altura. ¿Ya? Esa es la fórmula ya despejada y con la que en la que vamos a reemplazar los datos. Repito, el número 2 y la gravedad están multiplicando. No sé si se ve. El número 2 y la gravedad están multiplicando en un miembro. ¿Ya? Quiero despejar la altura. Entonces la altura se queda ahí donde está. ¿Ya? Y lo demás pasa al otro miembro. 2 y gravedad están multiplicando, pasan a dividir. Por eso en la expresión final, 2 y gravedad, ¿no? Están dividiendo. Y anteriormente estaban multiplicando. Entonces pasan, lo que estaba multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar en algún caso, ¿ya? Ya tengo la fórmula, entonces lo que voy a hacer es reemplazar en esa fórmula todos los valores que tenemos, ¿ya? Voy a hacerlo al lado, para no hacerlo en otro espacio, ya voy a hacer al lado para no hacerlo mucho. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Vale 15 metros sobre segundo, pero todo elevado al cuadrado. ¿De dónde saco eso? La fórmula. La fórmula dice elevado al cuadrado. Ahí está la velocidad final. La velocidad final indica que está al cuadrado. Entonces, tengo que escribir su valor de la velocidad final, 15 metros por segundo, y todo eso se eleva al cuadrado. ¿Ya? Ese es el valor, por eso es que está al cuadrado. ¿Ya? Estoy siguiendo, solo hay que seguir la instrucción que dice la fórmula, nada más, solo la instrucción que dice la fórmula. Vamos, todo eso dividido entre 2 por
9,81. ¿Ya? Esto es igual a la altura. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado en el tema de poder hacer, reemplazar los datos, porque a veces se nos va o eh, no tomamos en cuenta un dato y eso de pronto nos puede eh, alterar el resultado. ¿Ya? Vamos, procedemos. El cuadrado que ustedes están observando, este cuadrado afecta tanto al número como a las unidades, a todo lo que hay dentro. ¿Ya? Siempre afecta a lo que está dentro. Y digo entonces, 15 elevado al cuadrado, vamos a tener un valor de 225. ¿Qué cosas? Metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Sobre. Hay que tener mucho cuidado en esa parte porque a veces nos confiamos y no anotamos metros, no anotamos o no tomo en cuenta el, ese cuadrado y anoto y me olvido y en el momento de hacer alguna simplificación, entonces me va a alterar. Hay que anotarlo también esto, ¿ya? Vamos, abajo dice 2 por 9,81, su valor va a ser 19,62, ¿ya? Ups, aquí me olvidé. Metros, eso pasa cuando no anotamos todo. Metros sobre segundo al cuadrado. Igual, altura, ¿ya? Una vez que hemos hecho lo que nos toca, entonces es poder eh, simplificar algunas unidades. Por ejemplo, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se elimina, ¿ya? Arriba hay un metro al cuadrado y abajo solamente metro. Entonces, un metro con un metro de arriba y nos va a quedar solamente los metros, ¿ya? En eso también tenemos que tener cuidado para no confundir las unidades, ¿ya? Si dividimos 225 entre 19,62, dame un segundo, va a ser 11,46. Ya vamos a anotar con tres decimales, que sería este hecho redondeado, ya, 11,468. ¿Qué cosas? Metros, igual altura, ¿ya? El cuarto piso, podríamos decir, se encuentra a una altura de 11 metros y algo más, ¿no? Que se ha podido observar o se ha podido identificar en este ejercicio, ¿no? Denme un segundo para pasar. Pam, 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 pam. Listo. Ujú. Entonces, entonces vemos, ya tenemos los resultados de este ejercicio. Ahora vamos a ir a otro ejemplo para que podamos también continuar con lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Pam, 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 pam. Otro ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo es un poquito más largo, es más largo. Entonces, dice así, el siguiente ejemplo, ¿no? Como ven en su pantalla. Se lanza un objeto hacia arriba. Listo, de entrada, chicos. De entrada ya nos están dando algunas pautas, nos están dando algunos, digamos, algunas características respecto a lo que tenemos que analizar. Se lanza un objeto hacia arriba, ¿no? Si se lanza hacia arriba, ya no puede tener velocidad inicial cero, ¿no? Se lanza un objeto hacia arriba. Entonces, tiene que tener una velocidad, de lo contrario, el objeto no podría subir, ¿no? Se caería y no podría, ¿no? Y nos aclara un poco más el ejemplo. Con una velocidad de 10 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad con la que se lanza, es de 10 metros por segundo. Es un dato que lo vamos a anotar, ¿ya? Calcular, dice, la altura máxima, el tiempo que tarda en llegar a esa altura, el tiempo que permanece en el aire, la velocidad de regreso al punto donde fue lanzado. Wow, son muchas cosas y si se fijan, solo tenemos un dato en el ejercicio y nos piden un montón de cosas. Tenemos un solo dato. Wow, entonces necesitamos aplicar muchas cosas en este ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos anotando los datos. Y en los datos nos indica que tenemos una velocidad
con la que ha sido lanzada el objeto. Entonces aquí, esta es su velocidad inicial y vale 10 metros por segundo. Este es el valor que tiene, 10 metros por segundo, su velocidad inicial. Entonces el objeto está subiendo, está subiendo. Si de pronto quiero hacer un gráfico, voy a poner así, ¿ya? Digamos que este es, sea una pelota, una piedra, un objeto, cualquier cosa, ¿ya? Ese objeto, dice, se lanza hacia arriba, ¿no? Se abunda mucho, pero ni modo, ¿no? Se lanza hacia arriba. Y el objeto va a empezar a subir, a subir, a subir, y va en algún momento a detenerse, disminuye su velocidad y en algún momento se detiene. ¿Por qué se detiene? Por efecto de la gravedad. Se detiene por efecto de la gravedad. Y llega a un punto alto. En ese punto alto ya no sube más, tiene que volver a bajar. Tiene que volver a bajar. Voy a señalar con rojo ya la trayectoria de baja, ¿no? Está bajando, en cambio en el anterior, en el primer momento, estaba subiendo, ¿ya? Sube y en el segundo momento ya tiene que volver a bajar. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Ahora, no tenemos más datos que la velocidad inicial en el ejercicio, pero añadimos otro dato que no tenemos en el ejemplo, pero que es importante indicar. ¿Cuál es ese dato? Justamente el valor de la gravedad. Para ser más rápido, a ver, el valor de la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ese es su valor. Para hacer más rápido el ejercicio, para poder hacer mejor el ejercicio, vamos a cambiar. Y el libro o algunos ejercicios nos sugieren eso, ¿no? Nos dicen usar el valor de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Es su valor redondeado, ¿no? Entonces, en algunos casos nos indican eso, de usar el valor de la gravedad redondeado. En algunos casos, no, tenemos que usar 9,81. Cuando ustedes hagan un examen, cuando ustedes hagan un ejercicio, si en la pregunta no dice esto, entonces tienen que usar el valor de 9,81. ¿Ya? Aquí vamos para ser más práctico, para hacer más rápido el ejercicio, vamos a usar el valor de 10. Solamente para eso se usa el valor de 10. Pero después hay que usar su valor correcto. ¿Ya? Listo, hasta ahí. Luego, ¿qué nos dice? Solo tenemos esos dos datos, solo esos dos datos. ¿Ya? En la pregunta, en el ejercicio. Hacemos el dibujo y en el dibujo podemos extraer algunos otros datos más. Por ejemplo, en el primer momento, cuando está subiendo, decimos, ¿tiene una velocidad inicial? Sí, tiene una velocidad inicial. Sube, 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 disminuye la velocidad, sube, 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 y llega al punto más alto, donde su velocidad ahora, su velocidad final es igual a cero. Su velocidad final es igual a cero. ¿Ya? Sube, sube, sube y disminuye la velocidad, disminuye y llega al punto más alto, su velocidad final vale cero. Ah, es otro dato más que tenemos en el ejercicio. Decimos que la velocidad final es igual a cero. ¿Ya? La velocidad final es igual a cero. ¿Ya? Es un dato más que tenemos, que hemos sacado del dibujo del análisis que estamos haciendo. Cuando hagan un ejercicio, ¿pueden hacer un dibujo? Sí, lo ideal es que puedan hacer el dibujo, pero si no, también lo puedo hacer mentalmente y no va a haber ningún problema. ¿Ya? ¿Algún dato más que podemos sacar del dibujo? Ya no, por ahí ya no aparece ningún otro dato más adicional, pero vamos a ver lo que dice la pregunta. Dice, calcular la altura máxima, dice el ejercicio, calcular la altura máxima. Voy a anotar a la derecha todas las incógnitas. Calcular la altura máxima, entonces nos está preguntando la altura máxima. ¿Ya? Esa es la incógnita, tenemos esa incógnita, altura máxima. El tiempo que tarda en llegar a esa altura es otra pregunta, es otra incógnita. El tiempo que tarda, entonces tiempo que tarda en llegar a su altura máxima. ¿Ya? Y para estar más claros voy a poner aquí altura máxima. ¿Ya? El tiempo que tarda en llegar a su altura máxima. ¿Qué más dice? El tiempo que permanece en el aire. Ah, el tiempo total, le voy a poner tiempo total o tiempo que permanece en el aire. Hace rato les decía, ¿no? El cuerpo sube, 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 va a tardar un tiempo, vuelve a bajar, baja, 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 va a llegar al mismo lugar, va a llegar al mismo lugar
Y va a ser entonces un tiempo de subida, va a haber un tiempo de subida y va a haber un tiempo de bajada. Y resulta que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si el cuerpo tarda en subir 10 segundos, al bajar también va a tardar otros 10 segundos. Si el cuerpo tarda en subir 2 segundos, al bajar también va a tardar 2 segundos. No puede subir en 3 segundos y tardar 10 segundos, ¿no? No puede tardar más en la bajada que en la subida, ¿no? O sea, sería un efecto para poder estudiar y analizar y poder decir, wow, aquí las leyes de la física no se cumplen, ¿no? Entonces, pasa eso, ¿no? El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces, el tiempo total básicamente va a ser la suma del tiempo de subida más el tiempo de baja, el tiempo total, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular enseguida. El tiempo que permanece en el aire. ¿Qué más dice que tenemos que hacer? Dice la velocidad de regreso al punto donde fue lanzado. Nos están pidiendo que cuando el cuerpo empieza acá a bajar, 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 va a llegar un momento donde llega al mismo punto donde ha sido lanzado. Y de donde ha sido lanzado nos están pidiendo calcular su velocidad final, ¿ya? Su velocidad final. Y voy a ponerlo así, en las incógnitas, incluso con otro color, velocidad final. ¿Por qué? ¿Por qué pongo velocidad final como incógnita? Porque puede, a veces nos confundimos, puede haber esa confusión y decir, pero ya tengo velocidad final aquí, ya tengo velocidad final aquí. La velocidad final vale cero. Estoy poniendo en los datos que la velocidad final vale cero. Y aquí me están preguntando cuánto vale la velocidad final. Entonces, le pongo cero y he calculado. No, no, no. Estamos confundiendo ahí los datos. Ya hay que tener mucho cuidado porque una velocidad final, esta velocidad final que estoy marcando, esa velocidad final es en el primer momento, es cuando está subiendo. Lo que nos están pidiendo calcular, velocidad final, la velocidad final es cuando está bajando y esa velocidad final es cuando está en el suelo, no cuando está en el aire, cuando está en el suelo, cuando está en el suelo, ¿ya? Hay que tener también cuidado en hacer otro tipo de interpretación. ¿Listo? Entonces, nos piden una, dos, tres, cuatro incógnitas y tenemos uno, dos, tres datos para hallar esas incógnitas. ¿Ya? Tenemos cuatro incógnitas y nos piden calcular esas cuatro incógnitas. ¿Sí? A ver, denme un segundín para poder hacer esto. Ya, me imagino que ya lo tienen. Me imagino que lo tienen y voy a hacer eso. ¿Sí? Bien, volvemos entonces al ejercicio porque necesitamos identificar las fórmulas. Hemos buscado las fórmulas para poder trabajar y poder identificar cómo resolver el ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí nos dice que tenemos la velocidad final, el tiempo de total, el tiempo para alcanzar a su altura máxima y la altura máxima. Para calcular la altura máxima, voy a esto y pongo siempre, ya tratamos de poner incluso un título siempre, cálculo de la altura máxima. ¿Ya? Y la altura máxima, tenemos una fórmula y nos dice que es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Ya? Entonces, tenemos en los datos, perdón, aquí nos vamos a equivocar. Velocidad inicial. ¿Ya? Tengo los datos, la velocidad inicial, tengo los datos, el valor de la gravedad. Esos dos datos me van a servir para hallar el valor de la altura máxima. Reemplazo esos valores y digo, la altura máxima es igual a ¿qué? A la velocidad inicial. Otra vez, la velocidad inicial la tenemos en el ejercicio. Como dato, es 10 metros sobre segundo. Anoto eso, 10 metros sobre segundo. Pero otra vez todo elevado al cuadrado. Mucho cuidado, ¿no? Porque la fórmula dice eso.
debajo 2 veces por 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? 10. ¿Por qué uso 10? Porque hemos quedado eso, en el ejercicio hemos quedado en usar el valor de 10, ¿no? Eso se ha quedado, usar el valor de 10. ¿Ese es su valor real? No, no es su valor real. Es simplemente una condición para poder hacer más, digamos, más rápido el ejercicio. Nada más, es solamente una condición. Pero volvemos. Dice entonces, la altura máxima es igual a ¿cuánto? Hacemos la operación. 10 elevado al cuadrado nos da 100 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Recuerden que el cuadrado afecta todo, al número y a las unidades. Debajo, 2 por 10 nos da 20 metros sobre segundo al cuadrado. ¿No? Entonces, hemos llegado 100 dividido entre 2, 100 dividido entre 2, anoto aquí la altura máxima es igual a 5, ¿no? 100 entre 2, 5. Las unidades, hace rato también ya indicaba eso, ¿no? Las unidades se simplifican. Segundo con segundo al cuadrado se van a simplificar, ¿ya? Arriba está metros cuadrados, abajo está metros, entonces ese metro con el número 2. Eso puede ser confuso y digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el metro acaso no es metro con metro? Vuelvo a hacer esto, ¿ya? Para que podamos identificar, pues lo siguiente. Arriba dice metros cuadrados. Es decir, arriba tengo metro, metro. Hay dos veces la misma unidad, ¿ya? Por eso está al cuadrado. Y abajo está metro, ¿ya? Abajo está metro. Entonces, un metro, un símbolo del metro, con el metro de arriba, de abajo, ¿ya? Es básicamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Metro con el cuadrado, ¿ya? Se elimina el 2 con el metro, ¿ya? A veces la confusión es, ¿pero por qué el 2? ¿Acaso no es metro con metro, segundo con segundo? ¿Por qué el 2 se elimina? No, es porque se ha hecho la operación que está a la derecha, ¿ya? Entonces, para tener cuidado de esa parte. ¿Qué nos queda? Solamente metros, nos queda metros en la operación, entonces pongo en el resultado que la división de 100 entre 20 es 5 y la unidad metro. ¿Ya? La altura máxima a la que llega el cuerpo es de 5 metros. 5 metros. Y de ahí lo que va a hacer es volver a bajar. ¿Ya? Volver a bajar. Y en la caída, su velocidad inicial va de 0, va a llegar al punto más bajo y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, al subir, vuelvo al gráfico, al subir, ¿ya? Ha subido una altura de 5 metros, ¿ya? Ha subido una altura de 5 metros. Ya tenemos ese dato en el ejercicio, ¿no? Si hago un dibujo, digo, ¿no? Se ha lanzado el objeto, ha subido, y llega a su punto más alto, donde ya no sube más, se queda ahí y tiene que volver a bajar. La altura que ha recorrido es de 5 metros, ¿ya? Al bajar, al bajar, ¿qué distancia va a recorrer? Esto es al subir, 5 metros es al subir. Al bajar, ¿qué distancia va a recorrer? Ahí media obvia la respuesta. O sea, ¿por qué pregunta eso, profesor? Si sabe usted que al bajar también van a ser 5 metros. Porque va a subir 5 metros y tiene que volver a bajar los 5 metros. No va a bajar más ni menos, ¿no? Por decir algo. Entonces, va a subir 5 metros y ha de bajar también 5 metros. Es muy diferente a lo que les decía, quiero hacer la aclaración, hace rato les indicaba, con un objeto, ¿no? Con un objeto, por decir, ese objeto lo tenemos de celeste, ese objeto se lanza, va hacia arriba, sube, 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 y su velocidad disminuye, llega a su punto más alto, ya no sube más, tiene que volver a bajar, baja, 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 y de pronto no se detiene en el mismo punto donde ha sido lanzado, sino que continúa su trayecto hasta pasar el punto de donde ha sido lanzado, ¿no? Y les decía, puede ser que ustedes en el balcón, porque el balcón está en un segundo piso, lanzan una moneda, la moneda sube, 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 ¿no? Llega al punto más alto, vuelve a bajar y no agarran la moneda, dejan que la moneda caiga
no se detiene donde ha sido lanzada, la moneda continúa su camino hasta llegar al piso, ¿no? Entonces ya es otro tipo de análisis que también lo vamos a hacer, ¿no? Son tres, digámoslo así, tres momentos. El momento uno, al subir. El momento uno, al subir. El momento dos, al llegar al punto donde ha sido lanzado. Y el momento tres, cuando continúa su trayecto hasta el suelo. ¿Ya? Entonces, son tres momentos que podemos analizarlo y lo vamos a hacer en algún otro ejemplo. Bien, tenemos entonces la altura máxima, 5 metros. Primera incógnita resuelta, 5 metros. ¿Ya? Segunda incógnita nos dice el tiempo para alcanzar su altura máxima, el tiempo para alcanzar su altura máxima. Ya, Marinos, eh, tenemos por ahí, hemos revisado cuando Mari nos decía sobre la fórmula de la altura máxima, hemos revisado que el tiempo de subida, anotamos eso, ya, cálculo del tiempo de subida, porque es cuando llega a su altura máxima. La fórmula que tenemos, si revisamos un poquito la cartilla, nos dice el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial la velocidad inicial nada más sobre la gravedad. Ahora aquí, chicos, mucho cuidado. De pronto en la cartilla o en algún libro dice, voy a hacer un paréntesis, ya, la velocidad inicial. Yo le escribo de esa manera. En algún texto va a estar velocidad inicial con la velocidad I. ¿No? Ambas cosas son lo mismo. ¿No? Ambas cosas son lo mismo. Velocidad hacia cero o velocidad I. ¿No? Ambas cosas son lo mismo. ¿No? Para aclaración, entonces aquí escribo velocidad cero, indicando velocidad inicial. ¿No? Entonces, digo, el tiempo de subida es igual a. ¿Tenemos esos dos datos en el ejercicio? Claro que sí, tenemos esos dos datos. Tenemos velocidad inicial y tenemos gravedad. Son los dos datos que tenemos de entrada, ¿no? Entonces dice, y solamente es reemplazar. La velocidad inicial, 10 metros por segundo. La gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Cuidado con las unidades, ¿ya? El tiempo de subida entonces es igual. 10 dividido entre 10 nos da 1. ¿Ya? Y aquí otra vez las unidades, aquí mucho cuidado en las unidades. Ahí a veces tenemos esa dificultad. ¿Ya? Simplificamos. Metro con metro. Arriba está segundo y abajo está segundo al cuadrado, entonces mira segundo. ¿Ya? Nos queda segundo. Al, al tener segundos, entonces en el resultado, segundo. El tiempo de subida es de 1 segundo. ¿Cuánto ha tardado? Voy a ver el dibujo. ¿Cuánto ha tardado en llegar a su altura máxima? El tiempo es de 1 segundo. 1 segundo. ¿No? Voy a anotar eso aquí para no equivocarnos. ¿No? El cuerpo sube, disminuye su velocidad, disminuye, llega a su altura máxima. Hemos dicho que su altura es de 5 metros. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar del punto inicial hasta su altura máxima? El tiempo es de 1 segundo. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo tarda en bajar? ¿Cuánto tiempo tarda en bajar? El tiempo que tarda en bajar es el mismo tiempo que tarda en subir. El tiempo de bajada es igual al tiempo de subida, es decir, 1 segundo. Entonces, dice que el tiempo total es igual a tiempo de subida más el tiempo de bajada. Si ambos tiempos son iguales, el tiempo total es de 1 segundo más 1 segundo. El tiempo total es de 2 segundos. ¿Ya? Pero vamos a corroborar eso con la fórmula del tiempo de vuelo o el tiempo que permanece en el aire nos dice es igual a una fórmula específica. Eso vamos a hacer ahora usando también la fórmula. Y digo, cálculo el tiempo total, el tiempo que ha permanecido en el aire. El tiempo total es igual a 2 veces la velocidad inicial sobre la gravedad. Así está en nuestro formulario. Entonces, si reemplazamos los datos, dice el tiempo total es igual a 2 por la velocidad inicial, 10 metros sobre segundo. La gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya?
El tiempo total, aquí las unidades, simplifico las unidades, metro con metro, segundo con un segundo de abajo y nos queda segundo, ¿ya? Los números, 2 por 10, 20. 20 dividido entre 10, 2. 2 segundos, ¿no? Por ambos lados ligamos al mismo resultado, ¿no? Decíamos, en este análisis, tiempo de total es tiempo de subida más tiempo de bajada. Nos ha dado 2 segundos. O, si quiero usar la fórmula, usamos la fórmula y tenemos el tiempo total. ¿Ya? Entonces ya tenemos esos datos, esas incógnitas resueltas. Tiempo que llega a su altura máxima, resuelto. Nos da 1 segundo. El tiempo total, el tiempo es de 2 segundos. Y ahora nos piden calcular la velocidad final, la velocidad final. Con todos los datos que tenemos, vamos a poder calcular la velocidad final. Entonces anoto aquí, al final, anoto lo siguiente. Y digo, cálculo de la velocidad final. Pero ojo, voy a ponerlo así entre paréntesis. Ya, esto es cuando cae, ya, esa velocidad final, cuando está de retorno. Y si hago un gráfico, digo, no, el cuerpo, lo voy a hacer así. Cuerpo, para que no nos confunda, espero que se vea, ¿ya? Está pintado de amarillo. Entonces, el cuerpo, así, el cuerpo ha subido, 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 subido. Ya está de amarillo, sí, espero que lo puedan ver. No, no se ve bien. Está subiendo, ha subido, ya llega a su altura máxima y luego tiene que volver a bajar. Ya, ahora si lo pinto de otro color, tiene que volver a bajar. Ese mismo cuerpo que ha subido anteriormente, tiene que volver a bajar. Y llega al punto donde ha sido lanzado. ¿Ya? En la subida ha tardado 1 segundo. Al bajar, ¿cuánto ha tardado? También. Entonces pongo el tiempo de bajada igual 1 segundo. El cuerpo al subir ha llegado hasta 5 metros. Al bajar, al bajar, la altura que baja también es de 5 metros. ¿No? O sea, no puede ser más, no puede ser que recorra más distancia al bajar, no, es la misma altura, es la misma altura. Entonces tendría como datos, como referencia en la bajada, y digo, la velocidad, ojo aquí, la velocidad inicial vale 0, porque al bajar empieza su movimiento, empieza a caer y su velocidad inicial va a ser 0. Ese es el dato que anoto. ¿Ya? ¿Qué otro dato más tengo? Dice que el tiempo de bajada es igual a 1 segundo. La altura que ha bajado es de 5 metros. El valor de la gravedad, porque debido a esto está bajando 10 metros por segundo al cuadrado. Con estos datos nos piden calcular la velocidad final. La velocidad final que tiene el cuerpo cuando llega al mismo punto. ¿Ya? Entonces, vamos a usar, en el formulario tenemos esto. Anoto aquí, cálculo de la velocidad final está anotado y anoto la fórmula. La fórmula que dice la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad, como lo he notado, gravedad por tiempo. Listo. No voy a usar otra fórmula, sino esa de ahí. Es una fórmula que me facilita, conviene y lo puedo hacer rápido. Ya, hay que buscar siempre algo que nos facilite, no algo que nos complique más el trabajo que estamos haciendo. ¿Ya? Ahora aquí algo interesante, nuevamente, la velocidad final, ¿cuánto vale? Vale 0. Ya hace rato hemos dicho, ¿no? Si la velocidad inicial vale 0, en la fórmula anulamos velocidad inicial. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial vale 0. Los datos nos dice la velocidad inicial vale 0. Y solamente por eso es que se anula en la fórmula la velocidad inicial. ¿Ya? ¿Cómo nos queda la fórmula? Dice la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Y finalmente la velocidad final es igual. La gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿El tiempo cuánto vale? 1 segundo. ¿Ya? Eso es lo que está en nuestros datos. Solamente estamos reemplazando en los datos.
¿ya? Multiplicamos 10 por 1, 10. La velocidad final, 10. Las unidades, otra vez las unidades. Cuidado, las unidades, mucho cuidado, ¿ya? Segundo, con un segundo se van, esos 2 segundos se simplifican y nos queda metros por segundo. Eso es lo que anoto en la respuesta. Metros por segundo. Y listo. La cuarta incógnita es resuelta. ¿Ya? La cuarta incógnita ya ha sido resuelta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, el análisis que realizamos, las incógnitas y todo aquí. ¿Ya? Ya tenemos que... Bien, entonces una vez que hemos visto estos ejemplos, ahora les indico lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Esto como actividad para la siguiente semana, para la siguiente semana. Para esta semana ya tienen una actividad y todo, ¿no? Pero para la siguiente semana, ¿ya? En la cartilla tienen muchos ejemplos, ¿ya? Así, ejemplos bien sencillitos, con todos los pasos que se pueden seguir y cómo los podemos resolver. Ya están varios ejemplos para que de pronto no nos perdamos y están cómo están los procedimientos, ¿no? Hay que seguir los pasos, hay que seguir digamos, las pautas que nos dan en la cartilla, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? En la página 289, está lo siguiente, ¿ya? Dice, resolvamos como actividad, está como actividad. Ustedes también van a poner esto en su cuaderno como título, actividad, ¿no? Actividad. Eso me lo entregarán y ya tienen que poner sus datos respectivos para la entrega de este trabajo, ¿ya? Eh, Dice, resolvamos los siguientes problemas, se plantea esto de aquí, nos hacen las preguntas y qué es lo que tenemos que resolver y acabamos este ejercicio y pasamos al tema de la valoración y dice, respondamos a las siguientes preguntas. Son 3 preguntas, ¿ya? Son 3 preguntas. Un ejercicio con 2, 3 incisos y una pregunta o 3 preguntas que son de la valoración, ¿ya? Esto para la siguiente semana. Para esta semana, para mañana, ya se tiene una actividad que tienen que mandarlo a través de Mari al grupo que tenemos. ¿Sí? Bien, hasta aquí entonces la clase del día de hoy.